Buenos días para todos. Qué bueno volverles a ver. Es un tiempo de gozo, de alegría. Siempre que la iglesia pueda congregarse será una bendición. Algunos están viajando, gracias al Señor, que hay con qué, que hay recursos. La iglesia siempre es próspera. Todo el mundo viaja, descansa. Y eso está bien también porque es parte del proceso de descansar el cuerpo y aquí descansamos el alma. Vamos a terminar la serie de Génesis, perdón. Venimos desde el capítulo 12 al capítulo 50. Este es el sermón número 49 de una serie muy edificante. De hecho, leía algo antes de entrar en la palabra, leía algo, o la mayoría de comentaristas dicen que son muy pocas las iglesias donde se predica Génesis. Son muy poquitas las que se logra ese resultado. Debido a que es Antiguo Testamento y debido a que demanda estudio y que muchas personas no se imaginan toda la riqueza que hay en ese libro para nosotros. Vamos a ir al texto, Génesis capítulo 50, y vamos a leer los primeros versículos como siempre. Y luego vamos a estar estudiando del 1 al 26. Entonces dice así la palabra. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Padre, gracias por esta tu palabra. Como aprendimos esta mañana, tu palabra nunca, jamás, Dios, ella volverá vacía. Ella hará aquello para lo cual ha sido enviada: transformar el alma humana, salvarla o condenarla, Señor. Mas tu palabra nunca, Dios, nunca en esta tierra dejará de ser poderosa. Vivimos porque tu palabra nos dio vida y estamos en esta mañana en este lugar, porque un día te levantaste de los muertos para darnos vida eterna, Señor. Y creemos en nuestro Dios el Padre. Creemos en Jesucristo el Rey, Señor, y creemos en el Espíritu Santo. Creemos que tú regresarás a la tierra un día para juzgar, y creemos que estaremos contigo para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Hablábamos con mi esposa cómo Dios es de bueno, porque como iglesia bíblica no estamos sujetos a las temporadas, ni a las fiestas, ni a nada de eso. Es decir, que las iglesias se sujetan a la palabra y no la palabra a la iglesia. Esa es la diferencia. Cuando uno está predicando una serie, usted tiene que seguir donde va, no importa qué día festivo del año sea, que celebra el mundo, debe seguir. Y Dios es bueno porque hoy coincide con un domingo de resurrección. Según la tradición, hoy es un domingo de ¿qué? Resurrección, ¿cierto? Y terminamos con una historia sobre la muerte, diciendo que la muerte no es el final y no está planeado, porque uno para durante la serie y uno no calcula y dice: voy a terminar tal día para que coincida. No, pero coincide. Es necesario hablar de esa parte, de la muerte no es el final. Génesis del 12 al 50 hemos visto con un aprendizaje hermoso para la iglesia. Hemos recorrido 3 siglos de historia, es decir, de Génesis 12 a Génesis 50 pasan entre 250 a 300 años de la historia de los patriarcas.
Es la vida de aquellos hombres que nos enseñan con sus vidas a caminar como creyentes. Abraham nos dejó una enseñanza poderosa acerca de la fe, Isaac de la gracia y Jacob de una elección poderosa que Dios hace entre dos, entre el mayor y el menor, y cada uno en su carácter nos fue dejando cosas para nuestro cristianismo. Pero definitivamente el modelo de los cuatro que más se amolda a Cristo es ¿quién? José. José es nuestro Cristo en el Antiguo Testamento y es la sombra de lo que iba a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo unos tiempos donde casi nadie quiere hablar de muerte aunque están muertos. ¿Sí entiende la frase? No queremos hablar de muertos, pero vivimos entre los muertos. ¿Cuántos vieron la película antigua, Los Muertos Vivientes? Es una película antigua, ya de bastantes años. Antigua para los grandes, ¿no? Claro, porque no falta el que dice, yo no sé eso qué es. Es una película donde salen los muertos de las tumbas a la ciudad, a vivir entre la gente. Pues le cuento que estamos siempre en esa época, ¿no? Los muertos vivientes. La gente está basada en la diversión, en los sueños, en los logros, en los planes, pero poco se habla de morir, sabiendo que realmente llegaremos a ese momento. La pregunta crucial de la vida es esta: ¿cómo llegaremos al momento de nuestra muerte? ¿Moriremos con Él o moriremos sin Él? Eso determina la eternidad. ¿Realmente estamos preparados? O sea, es difícil esa respuesta. Alguien dirá sí y mañana puede que no. O alguien dirá no y mañana puede que sí, diga no, no hay problema, estoy listo para partir. Los impíos mueren sin esperanza, los creyentes mueren con la seguridad que pasarán a la presencia del Señor eternamente, lo cual debe ser un motivo de gozo mientras vivamos. Mire lo que dice Apocalipsis 14:13 antes de entrar en el texto. Acompáñenme allí, Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz desde el cielo que me decía, dice Juan, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay mucho que hablar. Sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles obras? Las de Cristo. Eternamente le adoraremos, eternamente le amaremos, eternamente estaremos. No crea que usted va a llegar a dormir toda la eternidad. No, para eso que es en otro lado. Allá hay una vida activa, dice, sus obras ¿con qué? Con ellos siguen. O sea que hay que hacer cosas en la eternidad, no ir a dormir. La adoración sobre todo es lo más importante. Pero me impresiona, dice, bienaventurados de aquí en adelante. ¿De cuándo? Cuando se escribió Apocalipsis. Cuando se cerró el canon, bienaventurados los que viven después de que se haya cerrado el canon de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tienen la revelación completa de las Escrituras. Los otros no la tenían. Nosotros la tenemos completa, por eso somos bienaventurados y felices. Génesis es el fundamento de toda la Biblia. Las historias que estudiamos a través de esta serie no terminan en el capítulo 50, al contrario, es solo el comienzo. Continuamos con Éxodo, la salida de Israel, continuamos con los reyes y con cada periodo de la Biblia hasta llegar a concluir en Apocalipsis. Vamos a mirar este capítulo hoy, capítulo 50, y lo vamos a ver en 4 partes. Vamos a ver, por un lado, la sepultura o el entierro de Jacob, ¿sí? Luego vamos a ver los hermanos de José, una actuación que ellos tienen allí, un temor que había en sus corazones. Luego vamos a ver la respuesta que dio José a sus hermanos. Y finalmente vamos a terminar con la muerte de José. El capítulo está lleno de vida, pero comienza con una muerte y termina con una muerte. ¿Sabe por qué? Porque la vida siempre tiene que ver con la muerte. Porque es el fin, es el final. Nadie va a pasar ese paso. Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué?
el juicio. Está establecido, nadie se va a salvar de ese pedacito. Solo hay dos hombres que no murieron en la historia de la humanidad, aparte de Jesús: Enoc y Elías. Fueron traspuestos, arrebatados. Más de uno quiere eso, pero no sueñe. O sea, eso fue en la Biblia, ya no vuelve a pasar. Más de uno cree que lo van a salvar de morir. No, era un privilegio para ellos dos. Enoc caminó con Dios, ¿cuántos años? 300, dice. Poquitos, ¿no? Poquitos. Y uno lleva 5 y está ya cansado. Ya estoy cansado. Y no ha empezado. 300 años caminó Dios con Enoc, dice, y se lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó? Porque ya vivía más con Dios que acá. Caminaba era con el Señor. Elías fue arrebatado. La vida de Elías es un misterio, ¿no? Pero no vamos a hablar de Elías hoy. Vamos a mirar la primera parte, el sepelio de Jacob, versículo del 1 al 13, el sepelio de Jacob. No todos los funerales son iguales. Sabemos que hay cuerpos que ni siquiera tienen uno. Es decir, hay gente que tiene un funeral, hay gente que no lo tiene. Terminan en una fosa común, desaparecidos en un río, en el mar. El mar no devuelve nada sino hasta la resurrección, para que usted sepa. El mar se traga a los muertos y solo los va a devolver el día de la resurrección, dice Apocalipsis. Pero, ¿qué es importante? Saber que la vida no se basa en la clase de funeral que usted vaya a tener, se basa en la clase de vida que tuvo antes de llegar al funeral. Muchos impíos tienen tremendos funerales. ¿Sí ha visto que los funerales muy finos? Hay ataúdes desde 2 millones hasta 100 millones. Da igual, ¿sí? El cajón es igual para todo el mundo. No piense ahorita en cuál le va a tocar a usted. O sea, piense en cómo va a llegar a su vida final. Esa es la esencia de este tema. Parece que algunos de ellos tuvieran mejor funeral que los hijos de Dios. Y puede ser el funeral mejor, pero el destino nunca será mejor. La cultura egipcia tenía por tradición llorar 72 días por un rey, y por Jacob lloraron 70 días. Vemos la honra que le dio Dios al patriarca. ¿Cuántos años duró Jacob en Egipto? 17. No era tan conocido como un rey, como el faraón o como José. José vivió 80 años en Egipto. Tuvo que ser conocido, además que era gobernador. Pero dice el texto, vamos al texto, entonces se echó sobre el rostro de su padre, o sea José, y lloró sobre él y lo besó. Estos versículos empiezan mostrando el cumplimiento de Génesis 46:4. Mire Génesis 46:4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Dios le dijo a Jacob que su hijo José iba a cerrar los ojos de él cuando él muriera. Y aquí sucedió, se echó sobre su rostro, sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios, ¿cuánto? 70 días. Israel no tenía esas costumbres. Esas costumbres eran ¿de dónde? De Egipto. Pero Dios honra a este hombre como si fuera un rey. Faltaron 2 días, lloraron 70 años. El cuerpo embalsamado no era para cumplir los ritos de egipcios, sino para el largo viaje que tenían que hacer para llevar el cuerpo de Jacob a Canaán. 320 kilómetros hay desde Egipto hasta Gosén, de Gosén a la tierra prometida. 320 kilómetros. Los que saben de carreteras saben que es harto a pie, ¿no? Aclaramos. No estamos en carro ni nada, es harto terreno. De aquí a Villavicencio hay 200, creo, más o menos. Entonces calcule 320 lejitos. Y con gente
con el muerto. O sea, era toda una procesión para llevar el cuerpo de Jacob a Canaán. Dice el versículo 4, pasados los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a los oídos de Faraón, diciendo. Ahora José habla a Faraón y dice que si ha hallado gracia, le dejen ir a cumplir la promesa que le había hecho a su papá. Escuche, lo que está pasando aquí es una sombra de lo que va a pasar con nosotros. Jacob se va a reunir con sus hermanos, con Abraham, con Isaac, con Rebeca. Él pidió eso, él pidió que no lo dejaran en Egipto. Ahora nosotros cuando morimos, si usted tiene creyentes que hayan muerto salvos, aquellas personas que hayan sido creyentes y hayan alcanzado salvación de su familia, usted tenga la seguridad que los va a ver completamente perfectos. La gente ignora eso de la eternidad. Hablábamos con mi esposa que en la eternidad usted va a ser perfectamente lúcido en todo el sentido de lo que vivió acá. Se va a reconocer con esa persona que estuvo en la iglesia o que tal vez conoció en algún lado, y va a haber personas que usted diga, o sea, va a haber una coinonía, porque usted va a reconocer a todos, pero sobre todo va a reconocer ¿a quién? A sus familiares, aquellos que son parte de su casa, de su familia. Por eso la petición no es una petición de agüero ni de tradición, es una petición porque nos da la sombra de la resurrección de los creyentes y de la reunión del pueblo de Dios. Versículo 5. Mi padre me hizo jurar diciendo que él iba a morir, le voy a parafrasear, entonces me dijo que lo llevara a la tumba que había comprado Abraham, eso está en el versículo 5, dice, ahora yo iré y lo devolveré allá. Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Mucha gente. Fue un gran funeral. Fue demasiada gente. Pocos funerales eran así. Dios honrando a su siervo. Del versículo 8 al 13 vemos el cumplimiento de la promesa de Dios para los patriarcas de ser sepultados en Canaán. Aparte de eso, escuche, ellos van a estar allá sus restos hasta el día de la glorificación. Ese día nos encontraremos todos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y usted los va a reconocer. No necesitará que nadie se los presente, usted los va a reconocer. ¿Por qué? Por el nivel de vida, porque van a ser honrados, ellos van a ser honrados. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles van a ser ¿qué? Los 12 del Antiguo Testamento y los 12 del Nuevo Testamento van a ser honrados delante del pueblo de Dios, porque ellos representan los dos testamentos. Vamos a la segunda parte, vamos a dejar ahí, pasemos del temor de los hermanos de José, versículo 14 y 17. Pero antes de pasar ahí, leamos el versículo 14. Volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. ¿Cuántos han ido a un funeral últimamente? Así, hace poco, vea, por allí fueron a uno. Los funerales siempre cumplen una función especial, ¿no? Recordarnos la fragilidad. Cada vez que he tenido la oportunidad de hacer exequias, le digo a la gente eso. De hecho, no podemos garantizar la salvación de nadie, al menos que sea un miembro de la Iglesia de Cristo. Son unas exequias diferentes. No hemos tenido la oportunidad y nadie quiere que las hagamos todavía. Bueno, qué bueno eso. No hemos tenido la oportunidad. Es un gran privilegio, pero nadie quiere ser el primero. Pero es un gran privilegio poder hacer unas exequias bíblicas, con alabanza, con canción, con adoración. ¿Sí sabían que así se hace unas exequias de un cristiano cuando su fe es real y cuando murió en una iglesia como un miembro activo de una iglesia? Es diferente a que me digan que si le puedo hacer las exequias a X, yo voy con mucho gusto.
Pero siempre digo, ¿cuándo será ese día? Pero tranquilos que no anhelo que llegue, ¿no? Sino digo que en algún momento llegará ese día de hacer unas exequias con alabanza, con las guitarras, con los instrumentos y cantar. Por ejemplo, cantar Sublime Gracia, ¿no? Esa canción se usa para esos momentos de despedida a un hermano y sentir gozo y decir, mi hermano está con el Señor. Un día le vuelvo a ver, un día volvemos a hablar, volvemos a compartir. Entonces quería dejarlo pensando en el funeral antes de pasar al segundo punto. ¿Listo? Segundo, el temor de los hermanos de José. Volvamos a lo humano. Ya vimos la muerte, ahora volvamos aquí a la esencia de la historia. Qué curioso que pase en un funeral, ¿no? Uno cree que es curioso, pero es la realidad. Lo mismo que pasó allí en el funeral de Jacob, vinieron los temores de lo que pasaría después de enterrar al muerto. Fui a esto es real, lo que le cuento de los funerales es literal. He ido a muchos y he escuchado cosas espectaculares. Fui a uno de un señor de la iglesia a acompañarlo hace años, y los hermanos estaban hablando de qué iban a hacer con la casa del muerto. O sea, y pues uno que escucha cosas que no debe a veces. Ellos no sabían que yo era de la iglesia o que era compañero, amigo de él. Yo me paré ahí, como usted se para ahí en el funeral, ahí, todo el mundo está hablando. Y habían dos hermanos de él diciendo, bueno, y entonces, ¿ya tiene el abogado? O sea, en pleno funeral, o sea, no lo han despedido, o sea, ya están pensando, porque él no tenía ni hijos ni esposa, y tenía una casa. Entonces, ¿a quién le queda? A los hermanitos. Y ya dos estaban pensando cómo era así el proceso de rapidito, porque eso, pues, mañana mismo tenemos que resolver eso, decía uno. O sea, mañana mismo empezamos ese proceso, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? O sea, ni siquiera hablar del muerto, o sea, no, se fue mi hermano, pobrecito, nada. Los funerales revelan mucho del corazón humano, ¿sí sabía? Revelan una verdadera relación con esa persona y revelan temores de lo que puede pasar después de que esa persona murió. Y eso pasó en el corazón de los hermanos de José. Es muy común entre hermanos hablar de qué pasará después de que muere la madre o el padre. Algunos pues nunca se volverán a ver, pero hablan en todo caso de qué va a pasar, a quién hay que sacar y a quién hay que quitarle, ¿sí? Eso es normal en la vida de las familias. Uno quisiera ser más amable con esos temas, ¿sí? Pero es la realidad, brotan los corazones. Algunas veces por lo económico, otras veces por lo emocional. Empiezan a los vainazos, ¿sí? Usted nunca se ocupó de mi mamá y ahora viene aquí a llorar, ¿sí? Cosas así. Igual son temores del corazón que se manifiestan, y en el caso de los hermanos de José hay motivos suficientes para temer. Versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Note que su conciencia sigue siendo atormentada por haberlo vendido. Ya José está veterano, 56, 57 añitos. Han pasado 40 años y yo creo que José ya se había olvidado de eso y ellos no se han olvidado que lo vendieron. Vuelven los temores, dicen, ahorita ya pues mi papá siempre daba el equilibrio ahí por respeto al anciano. ¿Qué tal ahorita nos cobre ahora sí todo lo que le hicimos? 16, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Los estudiosos dicen que ese versículo no es fácil de interpretar, porque nos toca esperar hasta el juicio para ver si era verdad o no. De pronto era verdad, pero de pronto no. La Biblia no dice que sí, efectivamente no tenemos otra cita, como a veces confirmamos con otra cita muchas acciones. Sí le dijo eso él a ellos, o ellos se lo inventaron en el momento para pues resolver el asunto con José. Aparece el pasado. ¿A cuánto los condena su pasado todavía? Su pecado todavía está interno. No han descansado en el perdón y la libertad que Dios otorga. Qué parecidos somos a los hermanos de Jesús, ¿no? Luchando contra algo que ya pasó. Luchamos contra algo que no puede afectar mi vida porque mi pasado comienza en la cruz.
¿Dónde comienza mi pasado? En la cruz. ¿No le parece una buena noticia esta mañana de resurrección? Que su pasado comienza ¿dónde? En la cruz. Si usted es salvo, su pecado, su pasado comienza en la cruz. Si no es salvo, su pecado está vivo todavía en usted. Su pasado y su pecado está ¿qué? Vivo, vigente. Si usted es salvo, comienza en la cruz. Mi pasado ahora está en su obra, no en la mía. Mi pasado está en su gracia, no en el juicio de lo que yo hice. Pero para ello necesito fe. Y esa fe solo la da la palabra. Versículo 17. Así diréis a José. Vuelvo y le digo, no sabemos si era cierto, no sabemos si no era cierto. Los estudiosos discuten de este tema, llevan 2000 años discutiendo el tema de ese versículo. Algunos dicen, tuvo que ser cierto porque la Biblia lo registra, sí, pero puede que sea cierto el versículo que ellos dijeron eso, pero nadie sabe si sí lo dijo Jacob o no lo dijo Jacob. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hay dos apreciaciones de esta frase. Una, que pudo llorar, la parte final, y José lloró mientras hablaban. Esa sí es cierta. La otra parte no sabemos. Lo cierto es que José ¿qué? Lloró. Y hay dos apreciaciones. Una, pudo llorar de decir, estos manes no han cambiado. O sea, de ver la desconfianza de ellos, decir, otra vez con lo mismo. Pudo ponerse triste y llorar. O tal vez pudo llorar por compasión y decir, qué lucha tan fuerte que tienen estos hombres. No han entendido el amor de Cristo. No han entendido que yo los perdoné desde el momento en que me vendieron. ¿Sabe por qué, valga la redundancia, sabemos que José los perdonó desde el día que lo vendieron? Porque pudo crecer y pudo madurar en casa de Potifar, en la cárcel y en Egipto. Por eso sabemos que él los perdonó. Pero ellos no parece que su pasado vuelve y los confronta. Lloró porque sabía que al no sentirse perdonados, aún había desconfianza en ellos, pues no creían en el amor de José. Es el mismo cuadro del creyente con Cristo. ¿Sabes por qué no puedes ver ese perdón genuino en tu vida? Porque no le conoces tal como Él es. Dios te perdona una vez y para siempre, iglesia. Solamente debes confesar tus pecados que vas cometiendo para que no queden guardados. Pero la confesión no quiere decir que otorga perdón. Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero ellos no están volviendo a lo mismo. Tercero, la respuesta de José, versículo 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Cerremos otro poquito del 17 que se me pasó acá antes de ver el 18. ¿Por qué se duda que los hermanos hubieran dicho la verdad? Porque no hay registro que Jacob hubiera hablado con José. Porque José hubiera dicho, sí, mi padre me lo dijo, tranquilos, no hay problema. Pero José no va a hablar de su papá, él va a hablar de él. Dice, vinieron también sus hermanos, se postraron de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. La respuesta de José es digna del hombre de Dios, del hombre consagrado, del hombre obediente, del cual no hay temor en su corazón. La actitud de sus hermanos cumple el sueño de José antes de que lo vendieran. Que sus hermanos, ¿qué? Se postrarían ante él. Dice, se postraron sus hermanos ante él y le dijeron, henos aquí. ¿Por qué? Por tus siervos. Ese es el cumplimiento literal del versículo. Hay otro cumplimiento en Judá y hay otro cumplimiento en Jesús. Por eso la Biblia tiene que ser bien estudiada. Hoy nos postramos ante nuestro hermano, ¿o no es así? ¿No te postras ante tu hermano mayor, Cristo? Y oras y le adoras y le suplicas y le clamas.
Ahí se está cumpliendo lo que le dijeron, lo que soñó José también. Versículo 19. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Este versículo vamos a estudiarlo bien, sobre todo el 19, el 20. O sea, lo que abarca la respuesta de José es muy importante. Su respuesta es digna de un estudio completo porque es ver el corazón de Dios en José. Comenzamos viendo que sus hermanos se postran, luego en el versículo 19 dice, hay tres cosas ahí para que tome notas si le gusta llevar unas notas ordenadas. Lo primero, para notar en la respuesta de José, es que Dios es el juez de todas las cosas. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José les dice: yo no tengo nada que juzgarles. El único que puede juzgar su vida es ¿quién? Dios. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Entiendo que sus corazones estén preocupados. Entiendo que ustedes piensen que yo voy a vengarme de ustedes porque mi papá ya no está y que ahora que ya no está él, ahora yo me voy a vengar de ustedes, pero yo no voy a tomar el lugar de ¿quién? Del Señor. Esto nos recuerda a Romanos 12:19 cuando Pablo dijo: no os venguéis vosotros mismos porque la venganza es del Señor. Esto es muy bueno para nosotros. Si usted tiene conflictos, si tiene luchas con alguien, no tome partido por sí mismo. Si alguien le hirió, si alguien le dañó, si alguien falló en su vida, aplique el versículo 19. Diga: yo no voy a tomar el lugar de Dios. Yo no soy juez. El Señor hará conforme a su voluntad. Es fácil albergar sentimientos incorrectos hacia personas. A veces justificados, otras veces no, porque no siempre son justificados, pero la palabra es clara. Dios es en realidad quien da el pago a cada persona que haya herido a uno de sus hijos. Segundo, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo segundo que aprendemos de la respuesta de José, donde está el carácter de Dios, es que Dios es soberano. Es el gobernador de todo el universo. Todo lo que sucede aquí, cada suceso, tanto impíos como creyentes, hacen parte del propósito de Dios para el cumplimiento de su decreto eterno que terminará en el juicio final. No hay nada. El que vive, el que muere, el que compra, el que vende, el que es pobre, el que es rico, el que le va bien, el que le va mal, el que está preso, el que está libre, todos están bajo la mano del Señor, bajo la soberanía. Y Él les está diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí. Le dice: ustedes querían matarme. La Biblia narra así, pero es el diálogo del hermano con los hermanos y le dice: ustedes pensaron en matarme. Luego la esposa de Potifar me acusó de violar. Luego me metieron a la cárcel y el panadero se olvidó. Todo eso pasó porque ustedes me vendieron. Dice: pero Dios lo encaminó para bien. Él entendía el plan de Dios, la soberanía de Dios. Las dos doctrinas más difíciles de entender para los creyentes son la soberanía de Dios y la depravación total. La elección está en la soberanía, porque alguien diría la elección. No, la elección ya está en la soberanía. La soberanía es antes de la elección. Él es soberano antes de elegirnos, no porque nos eligió. Ahí aplicó su soberanía. Entonces, esas dos doctrinas encierran al creyente en esa lucha, porque hay cosas que pasan que a usted no le gustan y a mí tampoco. Hay relaciones que tenemos que son difíciles, donde sufrimos, no nos gustan. Pero recuerde, Dios está en control de esas cosas. Dice que Dios es soberano y que como soberano cumple un propósito en cada situación de nuestra vida. Desde lo que usted va a hacer mañana, Él ya lo sabe. No están las palabras aún en mis labios y tú ya las sabes todas. Él sabe todas las palabras que usted va a decir el lunes, mañana.
Ni una va a sorprenderlo. Nada. Él sabe todo lo que usted tiene en su corazón. Y José le dice, todo lo que yo viví fue la soberanía de Dios para que yo llegara ¿a dónde? A Egipto. Porque Dios sabía que años más adelante iba a venir una hambruna, iba a necesitar a un hombre para establecer a Israel en Egipto, para que vivieran allí las 12 tribus, para que las 12 tribus fueran disciplinadas y para que luego salieran de Egipto y viniera el tiempo de Canaán. El Señor ya lo sabía. Para eso los llevó allá. El versículo nos muestra lo mismo que pasó en la cruz. Un acto malo de parte de los hombres da cumplimiento a la salvación. Matar al Hijo de Dios. Los hermanos de José le vendieron y Dios usó a José para preservar el pueblo de Israel. Jesús fue crucificado en una cruz y Dios a través de ese acto perdonó el pecado de su pueblo. Dios usa el mal solo para un bien mayor. Es decir, Dios permite que en su vida pase lo que usted no se imagina con un fin, mostrarle quizás su gracia en el tiempo aceptable, mostrarle su perdón en el tiempo aceptable, mostrarle que lo llama de las tinieblas a la luz, mostrarle que puede cambiar lo vil para bendición. Pero ¿cómo va a cambiar lo vil si no deja que eso vil sea más vil? ¿Cómo va a sacar a alguien de una vida miserable si no vivió esa miseria? ¿Cómo lo va a hacer? Hay frases difíciles de entender, pero la única forma de entender el perdón de Dios es entendiendo mi pecado, porque lo necesito constantemente. Necesito ser perdonado. ¿Quiere leerlo en el Nuevo Testamento? Lo mismo, en otras palabras, Hechos 2, 22, 24. Hechos 2, 22, 24. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. José era un hombre aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí ve? Jesús fue entregado por el consejo de Dios y por el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario. José fue entregado a lo que vivió por el anticipado consejo ¿de quién? De Dios. Estamos en el segundo, cerrando el segundo. Hechos 22. Y estoy en el versículo 23 de Hechos. De Hechos 2. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Era una profecía que estaba ahí. Al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y mire 4:28. 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo de hechos habían antes determinado que sucediera. ¿Sí ve? Lo mismo que pasó con José, pasó con Jesús. Pero devolvámonos al 24 de Hechos 2. Imposible que la muerte reteniera ¿a quién? Retuviera, al Cristo. Era imposible que la muerte pudiera retener al Cristo. Versículo 21 de Génesis 50, para ver lo tercero. Entonces vimos por un lado que Dios es el juez de todas las cosas, que Él es soberano. Lo segundo, lo tercero, las palabras de José a sus hermanos nos enseñan que el mal debe ser reprendido con perdón y amor. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Solo evangelio ese versículo. Es el evangelio puro ahí. Es la obra de Cristo en el versículo 21. Es el corazón de Cristo manifestándose en José. Primero les quita el temor. No tengáis miedo. Cuando resucitó le dijo a los 11, paz a vosotros, no temáis. ¿Sí ve? Lo primero que hace Dios con una vida es quitarle ¿qué? El miedo.
Hablamos hace 8 días en el tema de la clase de la guerra espiritual bíblicamente que el temor es mortal en la vida del creyente. Y no es el miedo a que le cobren el arriendo, no, es el miedo interno, algo que hay acá en el corazón de nosotros. Dice que nos quita el temor, luego dice, yo os sustentaré, nos da sustento, y luego dice, y a vuestros hijos, note la seguridad. Y luego les dice que los consolaré, así los consoló y les habló al corazón. Eso se llama un cuadro perfecto del proceso de salvación. Está en el versículo 21. Primero, Dios quita el temor de las almas, luego muestra que ese temor no se necesita porque Él va a ser su sustento. Luego le da la seguridad que no solo lo sustentará usted, sino que su casa será sustentada. Luego trae consolación en tiempos de aflicción y luego les habla al corazón. No es más perfecto la salvación que ese versículo. Así hay versículos en toda la Biblia. Está toda la salvación en un versículo. Ahí está la obra de la cruz en el versículo 21. El corazón de Cristo se manifestó en José hacia sus hermanos de una manera espectacular. La buena noticia, iglesia, es que hoy Cristo sigue obrando de la misma manera. Quiere quitar el temor de tu corazón. Quiere sustentar tu alma, darte la bendición de decir, no solo yo, sino también mi casa tiene esperanza. Si oro, si me consagro, quizás pueda ser luz para ellos y ser sal para ellos. El Cristo resucitado es el que está con nosotros, el que resucitó y volvió de la muerte para darnos vida. Es Él el que quiere sustentarnos y es Él el que habla a tu corazón esta mañana. Él quiere hablar a tu vida, decirte, vuelve a Cristo en arrepentimiento, vuelve en fe. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra. Cuarto y último, la muerte de José. La muerte de José del versículo 22 al 26, llegamos al cierre. Terminamos con la muerte de José, un hombre que nos ha dejado gran enseñanza. Le da a uno pesar abandonar la serie, pero toca abandonarla. Lo que es ser un verdadero hijo de Dios está en ese hombre. No hay áreas en la vida de José que no hayamos visto. Vimos su vida emocional, familiar, su santidad en lo inmoral, en lo santo que era. Vimos toda la parte del corazón de José, como hermano, como hijo, como padre. Por eso es comparado como Cristo. Recordemos que José tenía 57 años en este momento, cuando murió Jacob. Es decir, que vivió 53 años más en Egipto. Mire el versículo 22. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuántos? 110 años. Es decir, que de entre el versículo 21 y el versículo 22 pasan 53 años de historia. Qué buena es la Biblia. No se ocupa de esa vida de bendición de José, pero sí se ocupa de su vida de trato. 110 años. ¿Sí me explico? No muestra los 53 años de bendición porque fueron plenos, pero sí muestra los 30 de trato. Todo lo que tuvo que vivir para llegar ahí. O sea que no, nunca cuenta cuánta plata tuvo, cuánto heredó, cuánto vivió, dónde viajó, todo el poder que tenía como gobernante, nunca lo dice. Pero sí dice las luchas que tenía en su corazón como hombre. Porque Dios no quiere solamente que veamos las bendiciones de esa forma, sino que veamos a Cristo como nuestra primera bendición. Dios bendijo a Jacob con dos bendiciones, Dios bendijo a José con dos bendiciones que todos anhelamos. Una es larga vida y la otra es una descendencia, lo cual la Biblia describe como bendición. A Jacob lo bendijo así, a José lo bendijo así, a Isaac lo bendijo así. No solamente queremos vivir harto, sino queremos que nuestros familiares podamos conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos.
Escuche esto, jóvenes. Por eso es importante tomar decisiones jóvenes en cuanto al matrimonio y en cuanto a los hijos. ¿Quieres ver larga vida y quieres ver generaciones? Eso también trae bendición para los que no creen en el matrimonio. Casarse joven trae bendición. Tener los hijos jóvenes trae bendición. ¿Por qué? Porque Dios provee. Porque Dios es el que se encarga en esa área. Pues pregúntele a Jacob con 12. Nunca hubo necesidades en ellos porque eran hombres que estaban bajo un pacto, bajo el pacto de la gracia. Versículo 23, vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, haga cuentas. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, o sea, nietos, bisnietos, fueron criados sobre las rodillas de José. Todos esos detalles están en un libro que se llama Las Genealogías. Es la segunda edición de los libros de las genealogías, es espectacular. Ahí le dice cuántos años compartió Abraham con Isaac, si Abraham alcanzó a ver a José, todos esos detalles de los años que compartieron esas generaciones largas. Noé vio a Abraham, Adán vio a Noé, para que usted sepa. Adán vio a Noé, Noé vio a Abraham, Abraham vio a Jacob, creo que a José también. Según las cuentas, uno empieza a hacer cuentas y ahí están perfectamente establecidas. Versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. ¿Cuándo vas a decir eso? Qué frase tan dura, yo voy a morir. Da las últimas palabras a sus hermanos. Es tan dura, pero es tan real, ¿no? O alguien aquí no quiere decir esas palabras y las tiene que decir un día. Yo voy a morir. Diciendo algo que todos debemos recordar constantemente, que vamos a morir. Y está diciendo esto, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Está profetizando lo que viene para ellos. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, le está diciendo, Dios va a venir acá, a Egipto, los va a visitar y los va a sacar. Y los va a llevar ¿a dónde? A Canaán. Está dando la profecía del éxodo, salida. Está diciendo, ustedes un día van a salir de acá. El asunto es que no les dijo cómo. O sea, que iban a ser esclavos y que iban a salir bajo un proceso difícil de 40 años en el desierto. Pero créame, con mucho amor, que si son 40 en el desierto para salir a ver a Cristo, vale la pena. Amén. Yo sé que no le anima mucho, pero es mejor salir del desierto a ver a Dios y no salir del desierto y no ver nada. Versículo 25. José hace jurar a sus hermanos que él quería salir con ellos cuando viniera ese éxodo. Esto es lo más interesante. Éxodo 13, 19. Todavía no hemos terminado con José. Él está muerto, pero sigue en Éxodo. Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitaré y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Sí ve? La noticia era la siguiente, José estuvo con ellos todo el cautiverio, porque José es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con ellos ahí, en los huesos, en la tumba. Está José allá enterrado. Hicieron un ataúd y lo enterraron. Y a los gobernantes los metían en bóvedas en Egipto. Han encontrado momias de hace 2000 años, 1500 años. Solo pasaron 400. Y él fue embalsamado de una manera especial. Sus huesos se conservaron para que Moisés los pudiera, ¿qué? Reclamar. ¿A dónde llevaba Moisés los huesos? Al desierto primero, para luego llegar a Canaán. José estuvo en el cautiverio y José estuvo ¿dónde? En el desierto. Allí estuvo con ellos. Era el prototipo de aquel que no muere, ¿sí? Digámoslo, que representa ¿a quién? A Cristo.
Los estudiosos dicen que los israelitas guardaban la esperanza de ver el cumplimiento de las palabras de José. En medio de su esclavitud y su opresión, unos a otros se contaban y decían, un hombre llamado José dijo que aquí vendría un Dios a rescatarnos, que aquí vendría un Dios a salvarnos, siendo esto una representación de Emmanuel, Dios con nosotros, y siendo el mensaje principal del libro de Éxodo. Ese es el mensaje principal de Éxodo. Cuando usted cierra un libro, tiene que dejar a los otros ahí listos por si de pronto quisiéramos seguir con Éxodo. Dios con nosotros. Versículo 26. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Moisés termina el relato de Génesis con la muerte de José en Egipto en un ataúd. El libro comenzó con una creación perfecta en el jardín, hermoso y perfecto, una vida santa donde no había pecado, pero termina en el mundo. El relato de Génesis no es el final, porque la historia de la Biblia no podía terminar con un hombre muerto en Egipto. La historia de la Biblia termina con un hombre perfecto viniendo de los cielos a rescatar a su pueblo con el resucitado. La obra maestra de Dios termina en un ataúd. El hombre es la obra maestra de Dios. Y todos vamos a terminar ¿dónde? En un ataúd si nos va bien. Si nos va bien, terminamos en un ataúd. Con el tiempo nadie se acuerda de esas vidas. De ustedes se acuerdan 50 años si le va bien. Las próximas generaciones ya no. ¿Usted de quién se acuerda de hace 300 años de sus familiares? De nadie. De pronto alguien diga yo sí porque estudié y sé quién era mi tatarabuelo. Máximo por ahí 200 años usted puede rastrear. Pero llega un punto donde se le pierde. Nadie se acuerda de nadie. Pero gracias a Dios que la historia no terminó con José. Luego vino el Éxodo, luego vino la redención a través de Cristo y ahora su iglesia está en medio de la tierra para ser levantada con poder y autoridad y para vivir unos cielos nuevos y una tierra nueva. Amén. Conclusión, vamos a hacer una conclusión corta porque es necesario hacerla del libro de Génesis para antes de ver las aplicaciones. El protagonista de este libro es Dios, nadie más. En Génesis están todas las doctrinas de la Biblia, todas absolutamente están allí. Todas las que usted encuentre en la Biblia primero están ¿dónde? En Génesis. Se puede hablar de un Dios personal y mostrar el plan de salvación para los hombres en cualquier parte de Génesis, porque es el fundamento para entender los demás libros de la Biblia. O sea, esto nos va a ayudar a usted y a mí a entender todos los libros de la Biblia. Y le damos gracias al Señor por haber podido predicarlo. Encontramos los atributos de Dios todos: soberanía, amor, gracia, sabiduría, inmutabilidad, justicia, perdón. Encontramos doctrinas básicas: la elección, el arrepentimiento, el pecado, la doctrina del hombre, la redención, los juicios sobre Sodoma, sobre Gomorra, los juicios sobre los hijos de Judá, los juicios del diluvio, la fe, la gracia, la fe de Abraham, la gracia sobre Isaac, la elección sobre Jacob, el llamado irresistible sobre un José, la expiación limitada porque no todos se salvaban, acuérdese, muchos murieron y no se salvaron. La perseverancia de los santos en los patriarcas y la preservación de Dios para su pueblo Israel hasta llevarlo a Egipto y aún allí preservarlo y sacarlo para su gloria. Podemos predicar cualquier tema bíblico en Génesis. Podemos mostrar el esplendor de la gloria de Cristo en cada historia. Podemos conocer el Evangelio y podemos ver a Dios en todo momento. Ese es nuestro gran libro de Génesis. Aplicaciones. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está la respuesta. Estudia la Biblia seriamente, tómalo en serio. Si necesitas ayuda, estamos comprometidos en ayudar a todos los que quieran estudiar, a guiarles. Una persona me escribe cada rato:
a horas extrañas, a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, y me pregunta pasajes, porque está empezando apenas, está empezando a tomar en serio la Biblia. Y pregunta porque no sabe, y pregunta porque quiere aprender, y pregunta porque se ha dado cuenta que su vida era un desastre sin Dios, y apenas está empezando a entender que su vida realmente vale la pena, y está leyendo el Antiguo Testamento, Levítico, más duro todavía, que es difícil de entender, ¿sí? O sea, usted lee los proverbios y entiende porque es un lenguaje moderno, ¿eh? Pero es que Levítico es bien difícil. Todos vamos a morir, aún hay tiempo, iglesia, de morir con Él. Todos vamos a morir, tienes tiempo, tienes la vida. Dios te llama al arrepentimiento cada semana, te dice, volveos a mí, tienes tiempo para no morir sin Él. Y todos vamos a resucitar, para salvación o para condenación. Pónganse sobre sus pies.